¿Es el pecado una condición espiritual o una condición material? Conversamos sobre el pecado social entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gersón García. Hoy nos preguntamos si el pecado es solamente una condición espiritual o tiene dimensiones también materiales que requieren de nuestra atención. Es decir, ¿existe el pecado social? Pero antes, queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa, donde conversamos un poquito más extensamente sobre este tema, proveyendo algunos recursos adicionales. Puedes encontrar nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorita y mayor información en radiomoody.org. Nos hacemos la pregunta en el día de hoy de si el pecado es exclusivamente una condición espiritual o si tiene alguna dimensión material. La pregunta, aunque parece un tanto rebuscada, resulta de una polémica tensión entre el pecado individual, ese que Cristo nos dice que nace en el corazón humano, y el pecado institucional, el sistémico, corporativo, colectivo, ese que es representado por el mundo y que es ejecutado materialmente por gobiernos, empresas, grupos, sociedades y colectivos. Lo que genera nuestra conversación hoy es un artículo publicado por la revista norteamericana The Christian Century, en el que Willie Duane François, profesor asistente de Teología de la Liberación en el Seminario Teológico de Nueva York, argumenta que el pecado no es una condición espiritual, sino una condición principalmente material. Es decir, existe el pecado social. Afirma que la dificultad de percibirlo como tal impide el progreso en causas de justicia social, paridad de género, oportunidad económica, violencia y racismo. Y bueno, Guillermo, este es un artículo que te interesó a ti particularmente por alguna razón. El contraste que exhibe el artículo, que presenta el artículo, en donde el pecado tiene materialidad también, con la predicación tradicional a la que hemos estado expuestos a través de 50 o 60 años, mayormente cuando hace su aparición un predicador a nivel mundial, como lo fue Billy Graham, quien a través de sus cruzadas, tanto presenciales como en televisión, siempre presentaba esta idea de que el pecado se encierra en la mente, en la psique, en el alma de la persona y debe ser erradicado a través de un renacimiento espiritual. Es decir, si yo confieso mi pecado y soy renacido de nuevo y llego a estar en la familia de Dios, todas las cosas están ya más o menos arregladas, ahora soy una nueva persona y hasta ahí llega el momento de esta espiritualidad. No pasa más allá, no afecta a otras cosas. Así que estamos viendo de alguna manera el otro lado, el otro polo de este tema, ¿no? Estamos referenciando por un lado la tradición evangélica que ve el pecado como exclusivamente una condición espiritual y por el otro lado tenemos este artículo que ve el pecado exclusivamente como una condición material. Y debemos recordar que sí, individualmente, personas que aceptan sus pecados, se arrepienten y reconocen a Jesucristo como su Salvador, sí tienen cambios a nivel personal de vida. Sin embargo, creo que apunta bien este teólogo de la liberación afroamericana de que el pecado también tiene una dimensión material a nivel social, a nivel comunidad, a nivel del otro. Y creo que, aunque no estoy totalmente de acuerdo con él, ¿verdad? Procedemos de diferentes raíces cristianas, debo de reconocer que tiene mucho de cierto y que nos apunta a una reevaluación desde el punto de vista evangélico de nuestra responsabilidad de poder alcanzar materialmente esa redención que es necesaria en la sociedad. Ya, pero por ejemplo, ese texto que encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, cuando tú, Guillermo, Elsa o yo nos hemos sentado en alguna de nuestras comunidades de fe y hemos escuchado un sermón, hemos entendido que esta unción del Espíritu sobre Cristo para anunciar buenas noticias a los pobres son los pobres de espíritu, que Jesucristo vino a proclamar libertad a los cautivos, son los cautivos en el pecado, en esta dimensión espiritual. Y la libertad a los oprimidos es los oprimidos por el demonio o por el pecado. Es decir, que
nuestra interpretación de este versículo es consistentemente en el ámbito de sí, el pecado solamente tiene esta dimensión espiritual y nunca tiene que ver con nada que tenga fisicalidad. La cuestión hoy día es que estamos viviendo en una sociedad que tiene tanta carga negativa en todos los aspectos. Estamos oyendo de rumores de guerras y todo ese tipo de cosas. Y pareciera que los cristianos vivimos siempre en una burbuja y que nuestro cambio hacia una nueva forma de vivir no tiene nada que ver con todos estos rumores que escuchamos de catástrofes económicas, de recesión, de cuestiones de salarios mínimos que a veces son tan mínimos que no alcanzan para vivir. O sea, da la impresión que el Evangelio no toca estas áreas y yo creo que sí las toca. Yo creo que tiene mucho que ver también el hecho de que se predica muchas veces en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades de fe, esa renovación a nivel personal, como lo han mencionado ustedes, y también se predica, si somos honestos, ese distanciamiento, esa manera de que nosotros somos el pueblo santo y como tal debemos de estar separados del mundo. Pero también Jesús y sus discípulos estuvieron en el mundo y fue así como fueron alcanzando hasta nuestros días esa renovación comunal, ¿verdad? A través de los años hasta hoy en día. Y yo creo que existe una rama muy fuerte de expresión de la fe cristiana, de la fe evangélica, que tiende a ser separatista. Pero también, Elsa, es cuestión de comodidad, Sí, de tratar de escapar a la responsabilidad que tenemos de salar, de ser sal de la tierra y luz del mundo y todas esas cosas. Es más práctica la comodidad, así lo veo yo. Podríamos entonces decir, como dice el autor de este artículo, que cuando habla Jesucristo de que ha sido enviado a llevar buenas noticias a los pobres, se trata de oportunidad económica, de mejora económica, de un salario digno para el trabajador, una atención a los necesitados. Quiere decir que cuando Jesucristo ha sido enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, también implica una reforma al sistema penitenciario, una reforma al sistema del Código Penal. Cuando dice que los ciegos verán, estamos hablando de la salud, de procurar un sistema de salud accesible a todos, independientemente de la capacidad económica. ¿Podríamos también decir que esa es una interpretación válida? Creo que sí, es una interpretación válida de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Por eso que tenemos que cambiar un poco la mentalidad y debemos formar en nuestras iglesias a gente que participe en la vida cívica como políticos, a abogados, a empresarios, a gente que estudie economía, para que de alguna manera también tengan alguna influencia en esas áreas de la sociedad y no solamente mirar a la cuestión espiritual. Pero ¿no será, Guillermo y Elsa, que de alguna manera hemos polarizado esto tanto que nos hemos olvidado de que en la revelación cristiana lo espiritual y lo material se entrelazan, que no son excluyentes? En el catecismo se decía que los enemigos del ser humano son el demonio, el mundo y la carne, ¿verdad? Por un lado, estas fuerzas espirituales, por otro lado, el pecado individual, la condición humana, pero por otro lado también el mundo, esta dimensión sistémica, material, este ordenamiento social, cívico, cultural, que también está muy alejado de Dios. Y creo que se nos ha olvidado un poquito esto. ¿No será que estamos optando por los extremos y nos hemos olvidado de que las dos realidades simultáneamente son verdad? sí, yo creo que tiene razón. Las dos realidades son verdad y creo que la acción social debe meramente ser acompañada ciertamente del Evangelio y ni uno ni lo otro. Leamos también la epístola de Santiago, donde nos dice también que la palabra debe ser acompañada de la acción. Y eso es algo que a Martín Lutero le costaba mucho trabajo aceptarlo, ¿verdad? Y a nosotros también, Elsa. Por otro lado, Elsa, yo estoy convencido que tú, quizás Guillermo, yo también, nuestra predicación a veces debe empezar por ese cambio en el corazón humano. Yo no veo cómo podamos escapar a eso. Nos dice el Nuevo Testamento, si somos nosotros realmente parte de esa vid que es Jesús y nosotros somos las ramas, entonces
tenemos que mostrar ese fruto ante el mundo. Guillermo, estás muy callado y yo no sé si la ausencia de estos temas te incomoda algo. Es que Elsa ha puesto dos cosas ahí en la mesa, ¿no? De la conversación que son un poco excluyentes, ¿no? Por un lado habla de que tenemos que ponernos las pilas, o sea, habla de un gesto humano necesario para hacer algo, ¿no? Un llamado a la acción. Sí. Pero también pone la otra cosa ahí conectados a la vid, ¿no? Somos frutos que estamos conectados a una vid que es la que nos da la fuerza, la energía para hacer cosas. Es decir, las dos cosas parecieran excluyentes, pero no lo son, porque por un lado, el estar conectados a la vid significa que estamos recibiendo la enseñanza necesaria y que debemos llevarla a la práctica con esas pilas nuevas que tengo la sospecha que Elsa asocia las pilas con la obra del Espíritu de Dios realmente, ¿no? Bueno, Dynamis, Sí, el poder. Pero para mí es una sospecha que a lo mejor es legítima, ¿no? Y yo creo que ese es el punto en donde nos encontramos todos en la vida. Cuando vamos a la iglesia tenemos que hacer una exhortación, predicación, estudio bíblico, lo que sea, o somos oyentes de predicaciones, en donde normalmente los pastores y los predicadores nos incitan a la acción, a que hagamos algo. Varias cosas que son de alguna manera prácticas, ¿no? La visitación a las cárceles, no solamente para predicar, pero llevar lo que necesitan. El hecho de visitar donde están los enfermos, los orfanatos y qué sé yo. Todo ese tipo de cosas que son realmente parte de la vida que vivimos, ¿no? Sin embargo, yo reconozco que sacarnos de la zona de comodidad es una de las cosas más difíciles que nosotros enfrentamos como sociedad hoy día. Estoy hablando de mi propia zona de comodidad, es posible, ¿por qué no? Pero también lo veo a nivel de congregación, a nivel de gente que se reúne todos los domingos y que escucha algunos sermones que son excelentes, pero solamente para una especie de reflexión personal, de desguste personal, pero ahí queda. Sí, yo creo que existe un buen desafío, ¿verdad? Para aquellos de nosotros que tenemos grupos de estudio bíblico, que participamos en nuestras congregaciones durante la semana, los domingos, los sábados, participamos en diferentes conferencias, en diferentes enseñanzas, ya sea que ayudemos a los niños en la iglesia, pero creo que podemos de cierta manera, aunque estemos con corazones ardientes, llamemos verdaderamente a Jesús, podemos tener ciertas tendencias fariseicas de las cuales nos habla muy duramente Jesús en sus evangelios, donde los fariseos conocían la palabra de Dios al revés y al derecho y por arriba y por abajo, y sin embargo carecían en obras buenas y eran muy buenos para criticar. No tenían compasión. Así es, eran muy buenos para criticar y juzgar a los demás y se mantenían ¿qué? Apartados del mundo y no le extendían la mano a los leprosos, no le extendían la mano al pobre, no le extendían la mano a la viuda, al huérfano. Y estas críticas por parte de Jesús a esos grupos religiosos no son raras. Se repiten una y otra vez en los evangelios e incluso también Pablo en sus cartas también los trae a colación. Yo creo que debemos ser no solamente estudiosos de la Biblia, creo que nos aplaudo a nosotros mismos por amar la palabra de Dios, pero también debemos de ser hacedores de la palabra, como lo dijo algún santo en la historia, ¿no? Y queremos invitarte a que explores más del pecado como condición espiritual y material y que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast complementa este programa con mayor detalle sobre este tema y una conversación extendida de por qué nos parece importante considerarlo hoy. Encuentra también mayor información en radiomoody.org. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud en el día de hoy para Elsa Masón y Guillermo Serrano por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García, en nombre de todo este equipo, se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción conjunta de Ministerio Reforma y Radio Moody.